Creo que la jornada, por lo menos a donde está Rocco, está para tomarse una birra, ¿sí? Y ya lo saludamos. Hola Rocco, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me encantó ese look, ya de entrada te digo. Lucaso. Toda la onda. Toda la onda, ¿Cómo por va? favor. Hola Buen Rocco, ¿cómo día, ¿cómo estás? andan? Muy, pero muy bien. ¿A dónde estás? ¿Estás en la ciudad de Buenos Aires o por dónde te encontramos? Ahora estoy en Buenos Aires, estoy en la ciudad, así que recién llegado del monte de Tras la Sierra hace como 4 días, así que disfrutando acá la vida citadina. Che, voy a hacer una pregunta que nadie nunca hizo en televisión. ¿Sos más del verano, del calor, por lo menos de los días más cálidos? ¿O te copan así el invierno, el fresquete? Porque justamente era uno de los temas que estábamos charlando. Mirá, yo creo que fue cambiando para mí, porque antes era muy del frío. Ajá. Y de pronto, pero desde una, o sea, como no por una cuestión así de que me gustaba no sé, físicamente me gustaba más el frío. Y de golpe esta primavera, la primavera pasada en realidad y el verano pasado, entré en contacto con el calor, empecé a disfrutarlo. Antes del calor me bloqueaba y ahora lo empecé como a entender hasta físicamente, como le empecé a cazar la onda y ahora estoy extrañándolo. Sobre todo esta cosa como de poder salir en remera y que te dé el sol, ¿viste? Esa cosa como, no sé, le casé la onda y ahora lo extraño. Igual me gustan todas las épocas. Ajá. Claro, cada una tiene su momento y su cuestión para el disfrute. Pero hablando de disfrute, justamente una de las cuestiones que te quería consultar antes de entrar a charlar sobre Amor Valiente, que es justamente el tema de conversación central, es vos por ahí siendo hijo de un artista también reconocido, ¿tenés como más facilidad para lo que es el arte o también decís, che, la verdad que no tenía ganas de ser artista o quería hacer otra cosa y me fui encontrando con esto? ¿Cómo nació en tu caso el hecho de vincularte al arte? No, yo la verdad que no tengo idea. Yo creo que obviamente a veces sucede que estar cerca de procesos creativos y de tanta música, tantos discos, de teatros y cosas así, quizás propicia que de golpe al menos te puedas preguntar desde un lugar como de algo posible, que eso en la vida es un camino, digamos, que se puede tomar, que quizás a veces en relación a la actuación o al arte, hay veces que es más como que está planteado siempre muy desde un lugar como, bueno, es algo que me gusta, pero ni en pedo de lo que puedo trabajar, por ejemplo. Y yo creo que eso, como esa posibilidad de decir, puede ser algo que amás, y como más que nada esto de tener muy ligado el trabajo a algo que amás, creo que es lo que pude como absorber muy desde pequeño. Y eso fue hermoso porque creo que nunca tuve ningún tipo de limitación interna yo conmigo mismo de decir si algo me gusta, ¿por qué no podría ser mi profesión? Pero después, no sé, yo tengo una hermana que se crió también en la misma casa, todo, y ella, aunque ama actuar y todo, es terapeuta, ama lo que hace y bueno, como que no siento que haya habido como una cuestión así de decir hay que ir por ahí, bueno, como si un padre o una madre fuera, no sé, abogado y uno también sintiera que tiene que ser abogado. Creo que después uno, como que con mi hermana tuvimos mucho la posibilidad de sentir por dónde queríamos ir y cada uno tomar ese camino. No sé si me fui por las ramas o si No, respondí. está bien, está perfecto porque por ahí solemos tener charlas con artistas. Estoy justamente ahora recordando una conversación con el ruso de Conociendo Rusia, que decía, yo no quería ser músico, yo quería ser futbolista, qué sé yo, y después se fue encontrando de repente con la música y vio que estaba bueno, que le copaba mucho. Por eso también cada persona tiene su propia visión y su propia versión de cómo llegó hasta ahí, y eso es interesante de descubrir, y por eso te lo quería consultar.
por ejemplo, en mi casa no había instrumentos, pero yo era Mira. mi mejor amiga, vivía pegada a mi casa. Te estoy hablando yo con 5 o 6 años de edad. Ajá. Y su madre tenía o sea, tocaba la guitarra. Y yo me acuerdo de una tarde o una mañana, no me acuerdo, pasar solo por el cuarto de su madre y de su padre y había una guitarra roja en una Fender tirada en el piso con un No. amplificador prendido y no había nadie en el Ajá. cuarto. Y yo me acuerdo que entré solo, medio como gateando para que no me vea nadie, y me acerqué a la guitarra y me quedé como alucinado, y me acuerdo de pegarle, hacer tuc así, Ajá. y no me había dado cuenta que estaba enchufada, y de golpe salió como un boom, viste, como un sonido Sí. muy... que Lo no me lo he olvido más. hecho, así que reconozco eso. Eh, y, y me alucinó. Y ese fue el primer momento en el que dije, che, al otro día fue como, estoy para aprender a usar eso. Y terminé estudiando con el tío de mi mejor amiga, Mira. que fue mi único profesor de toda la vida. Y bueno, nada, eso, fue como bastante inesperado, ¿viste? Ajá. Tampoco fue que vi a un guitarrista y dije quiero ser como. Fue como fue un camino muy así que se fue mostrando. Eso fue re Claro, lindo. ahí está, me parece justamente eso que se fue dando muy, muy naturalmente. Bueno, hoy, hace un rato, cuando estábamos hablando de que vamos a estar conversando con vos, hablaba de la cuestión esta de quizás es una época muy de editar un single, editar un corte y no tanto del LP clásico. Y sin embargo, vos ya vas por el cuarto LP. ¿Qué sensación tenés o qué te motiva a quizás jugarte por este formato de clásico de 8, 10, 12 canciones? Decís, son digamos, las reglas del juego de sacar un single, pero me copa el LP, o decís, me voy por el LP y en algún momento lo voy trabajando y voy construyendo ese álbum. ¿Cómo fue en tu caso que ya tenés 4 discos, digamos, editados? Sí, sí, a mí siempre me gustó, o sea, siempre fui de no sé, grabar discos, pero nunca me pregunté por qué o si debería hacer otra cosa. Como que siempre sentí que el camino para mí era ese y generalmente no me pregunto mucho si está bien o mal como los caminos que voy eligiendo. Voy sintiendo si son los que siento tomar o no y en todo caso le hago mucho caso a esa sensación. Quizás si el día de mañana siento que, o sea, no es ideológico lo de los discos, por ejemplo, para mí. No es Ajá. que digo, quiero hacer un disco porque para mí los discos, si no, no, es como, es lo que siento hacer porque también compongo mucho y me gustan muchas canciones de las que aparecen, muchas no. y, y me encanta verlas todas juntas en un disco porque también es como un mapa de un momento de mi vida en un lugar, ¿viste? Eh, y un disco te permite también como meterte en un paisaje y sentir como un mundo, como pensar, no sé, sentir la música desde un lugar así como de una pequeña horita, ¿viste? Y eso a mí me encanta y no sé, me gusta hacerlo de esa manera, pero si el día de mañana sintiera que quiero hacer solo singles, por ejemplo, también lo haría sin ningún problema porque no es que siento que haya algo malo en eso. Ajá. Sí siento que tiene mucho que ver con la época, pero bueno, por ejemplo, los Beatles en esa época también salían singles y También salían sacan los single. vinilos en single. Por lo tanto, yo tampoco siento que sea como directamente una cuestión de la inmediatez de la época, sino como que es un formato que de pronto vino. Igual viste que ahora de golpe volvieron los discos. Sí, 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 Eh, sí, sí. ¿Viste? Quienes somos fan Todo es de los álbumes, sí, 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 sí. Sí, como que todo es un gran ciclo que va y viene y por eso creo que siempre lo mejor que, por lo menos yo lo que siento que mejor me hace, es ir por lo que voy sintiendo, ¿viste? Si justo coincide con lo que está sucediendo a mi alrededor, buenísimo. Y si no, también está bueno ir por lo que uno siente porque al final, yo qué sé, es lo mejor. Bien. Bueno, estaba escuchando y generalmente antes de leer cualquier gacetilla, mi primera impresión me la quiero llevar escuchando al artista y después
sí voy a la Gacetilla y ver más o menos si esa idea que escuché o esos sonidos que escuché se traducen en lo que se plantea. Así que mi primer encuentro generalmente es con la música del artista. Y en tu caso particular me encanta el sonido que lograste, el sonido que se construyó, esa mezcla de indie con cosas más pop, si se quiere, pero todo de manera así como muy equilibrada, muy elegante y con mucha fuerza. No sé si eso te planteaste vos a la hora de hacer la construcción esta o te fuiste encontrando con ese sonido a medida que se iban construyendo estos procesos. Sí, bueno, gracias por tus palabras, por el disco. Qué bueno que lo escuchaste y no sé, yo a veces hay veces que respondo estas cosas y parece como que, Ajá. como si no, o si no supiera qué decir o algo, pero en realidad es que realmente yo nunca entiendo muy bien lo que estoy haciendo hasta que después termino de escucharlo. Incluso lo empiezo a entender muchísimo después de que lo terminé de hacer. Mm. Y como que el momento de grabarlo, sobre todo este disco también que fue como grabado en que fue la primera vez que lo hice así, fue como un disco muy nómade, que se grabó en muchos estudios, que se Ah, grabó en mira. distintos momentos, con distintas cosas pasándome, que las canciones se fueron eligiendo sobre la marcha. Realmente no entendía qué disco estaba haciendo. No entendía cómo iban a quedar las canciones juntas. Sí tenía la sensación de que estaba bueno lo que estábamos haciendo eh, porque estábamos contentos. Pero Mm. era la única referencia real que tenía de decir, che, creo que este disco va a estar bueno. Pero realmente, por ejemplo, Amor Valiente apareció el nombre muy poquitos días antes de tener que entregar el disco. Y generalmente me pasa así, viste, que es como que, y creo que es lo que me atrae de hacer discos, como que uno se entrega a algo que no entiende muy bien y es como Es como un poder amor. estar en... Sí, totalmente, totalmente, sí, ni hablar, es así. ¿Cómo Y es? bueno, uno está ahí y confía en eso también, y confía también en que el material te guía. Y bueno, es como cerrar los ojos y confiar, ¿viste? Ir por ahí. Entonces hay algo, por ejemplo, yo siento que recién ahora escucho mi primer disco y flasheo con las letras, como que antes estaba muy metido adentro del disco y ahora como que lo veo con más perspectiva y empiezo a decir, mirá qué flash esta canción, mirá qué buena esta melodía o no tanto esta otra, también me pasa, pero el tiempo me va permitiendo como sentir los discos y decir, ah, qué loco esto que hice en ese momento. Eh, Así que sí, te diría que fue más de esa manera. ¿Cómo estás, Rocco? Buen día. Ariana Cáceres te saluda desde acá, desde el estudio también. Primero, agradecerte Buen día. y felicitarte por este trabajo y agradecerte por este contacto. Sé que seguro tenés una agenda Gracias. súper complicada. Quería consultarte cómo es el proceso de producción del disco, si sos más comunitario y aceptás arreglos o sugerencias de los otros músicos o sos más vos solito con tu composición y que los otros aprendan lo que vos haces para poder ejecutar luego, o te dejás llevar por algunas sugerencias o por algunos consejos, si se quiere, del resto de la banda y de los músicos que te colaboran con la composición, con el producto final, ¿no? Eh, Creo que fui como evolucionando en eso porque cuando era más chico era bastante más receloso con mi material. Como que el primer disco, de hecho, yo no quería ni que haya un bajo, quería que sea solo guitarra, que de hecho me encanta, pero era muy como, tengo esta idea, necesito plasmarla y punto, ¿viste? Claro, claro. Y no había mucho lugar no desde un lugar malo, ¿viste? Decir, no, no quiero que nadie opine, Claro, ya pero lo sí tenías tenía vos como, maqueteado en tu cabeza y querías que suene como te lo total, imaginaste vos. totalmente. Después me empezó a pasar que empecé a conocer más gente, más músicos, me empecé a vincular mucho con, con personas que también admiro mucho y que me empecé a dar cuenta que los discos crecen muchísimo cuando tienen más oídos alrededor y cuando también uno permite que alguien también te corra de un camino que vos ya tenías en tu cabeza, aunque ya escuchabas la canción, aunque ya
A mí me pasa de ya escuchar los arreglos, todo antes, y después simplemente tener que ir como tratar de ir plasmándolo, pero ya con el sonido en la cabeza. Y me di cuenta que muchas veces está buenísimo dejarse sacar de eso que uno ya creía que tenía y aparecen cosas más, incluso mucho más lindas de las que uno ya estaba escuchando, ¿viste? Así que creo que con el tiempo me fui poniendo mucho más permeable con eso. Aunque también me doy cuenta que suelo ser bastante rápido en cómo me gusta ejecutar las cosas, sino como Claro. que me aburro un poco. Resolutivo. Entonces siempre como que me dejo llevar por todos los consejos y todo, siempre que también entre en un ritmo en el que yo estoy. Claro. Si ese ritmo se va, que por ahí estamos todo un día o una tarde probando algo y a mí ya eso es como que me cuesta más y como que necesito que las personas que están alrededor de ese proceso creativo estén también en un ritmo similar al que estoy yo. Otra consulta que te quería hacer desde acá Sí. era cómo te llevas con la obra terminada. Viste que hay artistas que dicen que vuelve a escuchar una canción de hace 4 o 5 años atrás y dice, che, ahora que la escucho bien le hubiera puesto un teclado acá o le hubiera puesto una nota más arriba o más abajo. ¿Sos de terminar la obra y concluirla o la vas corrigiendo una vez que ya está terminada incluso? No, yo una vez que termino... Ya te divorciás, todo ya bien. está. Sí, está todo más que bien y escucho, por ejemplo, mi segundo disco, yo hoy día lo escucho y siento que lo hubiera mezclado y masterizado de nuevo antes de sacarlo, por ejemplo, o mi primer disco se me ocurren un montón de otras cosas y les podría haber hecho a las canciones que son como muy guitarra, batería y los coros y las voces, pero amo que sea así porque entiendo que en ese momento yo lo sentía de esa manera y como que me gusta, viste, eso que les decía antes, que es como un mapa de un momento, viste, como que podés volver a eso y podés verte a vos mismo como a través del tiempo y es hermoso y bueno, y querer cambiarlo sería como pretender cambiar lo que sentías en ese momento. Y si no, en el primer disco sentía que tenía que tener solo esos 3 elementos, bueno, qué bueno que lo hice así. Y bueno, en todo caso, si hoy día regrabara el disco, que viste que a veces que se hacen esas cosas que está buenísimo, bueno, quizás ahí sí, me plantearía como hacerlo como lo siento hoy. Pero no, una vez que lo termino, lo suelto y me copa esa sensación también. Bien. Rocco, antes de cerrar, antes de finalizar con una última pregunta, quiero que nos invites a encontrarnos con vos, con tu música, con tu arte, con Amor Valiente en redes, en plataformas y en la próxima presentación que tenés. Sí, bueno, nada, yo creo que los discos están colgados en todas las plataformas digitales. Mis 2 primeros discos están en vinilo también. Se puede encontrar como Rocco Posca. Y lo mismo en redes. Solo uso Instagram igual. El resto de las redes lo intenté, pero no pude. Aguante, Rocco. Y bueno, ahí estoy. Y ahora vamos a tocar el 5 de julio, o sea, hoy no, el próximo sábado, Sí. en el Roxy, acá en Buenos Aires, que va a estar alucinante. Y bueno, después tengo entendido que más para octubre vamos a salir de gira, nos vamos a ir para México, para Chile, para Uruguay, para Perú. También vamos a tratar de girar lo más posible por Argentina, que es hermoso y nada, yo tengo muchísimas ganas de recorrer. Y bueno, eso. Bien. Bueno, y la última justamente tenía que ver con un poco el inicio de esta conversación, esta charla, y algo muy puntual que dijiste que siendo muy niño te encontraste con esa guitarra. Sí. Y tiene que ver con una pregunta de la imaginación. Si de repente vos ahora con todo este camino, con toda esta experiencia, te encontraras con ese niño de 5 años y esa guitarra, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías o no le dirías nada? ¿Dejarías que se vaya sorprendiendo en el camino? No, volvería a tratar de, en todo caso, que me diga algo él a mí. Creo que haría al revés.
trataría de, viste, si hago esos viajes en el tiempo y puedo volver a algo de la niñez, me gustaría mucho más como escuchar qué hay ahí para decir desde la inocencia, más que yo decir algo que igual me sigo sintiendo muy inocente, pero en el sentido de que siento que cada vez que agarro la guitarra sigo teniendo esa fascinación y esa alegría de que es como un lugar al que siempre quiero volver. Pero sí, creo que iría más a escuchar qué hay para decir.